Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro streaming de difusión electoral, en donde claramente tratamos de informarles acerca de todo lo que está pasando en este ámbito y en el ámbito que afecta concretamente a la justicia electoral. De hecho, esta semana fue bastante intensa en cuanto a información electoral y bueno, recordemos dos aspectos importantes que no quiero olvidar. Ya tengo acá a mi invitado, en breve lo voy a presentar. Ya de hecho le agradezco la paciencia y la posibilidad de compartir información. El 30 de agosto figura obviamente en cuanto al cronograma, que es la fecha límite para resolver las tachas y reclamos. O sea, fue la fecha límite en este caso para resolver las tachas y reclamos presentados. Y bueno, esto será realizado o fue realizado ante los juzgados electorales. Y bueno, es la información relacionada a las elecciones municipales que queríamos comentarles. Y por otra parte, también hubo novedades en el ámbito de el proceso de renovación de autoridad en Ciudad del Este, concretamente de elección de intendente. Recordemos que esta va a ser una elección unipersonal, en donde claramente van a elegir intendente. Las internas, en base a la resolución del TSJE, que es la 81/2025, y que establece ya todo el cronograma, fija para el 5 de octubre la interna simultánea con miras a la elección justamente de intendente en Ciudad del Este, que va a ser el 9 de noviembre en base también a este cronograma. Y con esta intro, ya tratando de resumir un poquito todo lo que está pasando en el ámbito electoral, ya le doy la bienvenida y repito mi agradecimiento al señor Hugo Ferreira. Él es coordinador del CIMORE, que va a estar hablándonos un poquito del trabajo que se realiza. La idea es siempre compartir toda la información y el trabajo que se hace desde la justicia electoral, así que muchísimas gracias. La posibilidad de dar todos los datos acerca de cómo trabajamos es importante. No, gracias a vos por la invitación y por el espacio también y bueno, por ayudarnos a que la ciudadanía también pueda entender un poquitito de qué se trata de CIMORE y el trabajo que realizamos. Justamente, yo creo que vamos a comenzar con esto porque las siglas probablemente no le resulten tan siquiera familiar al ciudadano, ¿verdad? Así que, ¿en qué consiste el trabajo que están haciendo ustedes? Y bueno, durante todo el tiempo, todo el año dentro de la justicia electoral concretamente, don Hugo. Bueno, el CIMORE es por sus siglas, el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de los distintos comités y organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El CIMORE trabaja en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia en dar seguimiento, monitoreo e informe constante de las recomendaciones que son enviadas al Estado paraguayo con relación a derechos humanos. Ajá. En lo que respecta a la justicia electoral, nosotros nos encargamos de todo lo que sea referente a derechos políticos y civiles. Claro. Entonces, damos constante monitoreo y velamos por el avance de esas recomendaciones relativas a derechos humanos. En este sentido, ¿se puede hablar de alguna fecha o algún dato de referencia con respecto a lo que obviamente Paraguay proyecta en materia justamente de respeto a los derechos humanos en el ámbito internacional, don Hugo? Sí, ¿sí? Totalmente. El Estado paraguayo tiene que presentar cada 4 o 5 años su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Actualmente nos encontramos trabajando en ese informe nacional que tiene que presentar el Estado paraguayo en febrero del año que viene ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Así como nosotros contamos con un sistema de monitoreo de recomendaciones, las demás instituciones del Estado también. Entonces hay un trabajo en conjunto con todas las instituciones en la elaboración de ese informe paraguayo, porque el informe en sí es parte de la evaluación periódica universal que se realiza cada 4 años para velar por el avance en materia de derechos humanos de un Estado. Claro, y esto obviamente también es importante porque es parte de lo que para muchos no ha de ser muy puntual, pero es casi una certificación de la legitimidad de todos los procesos, ¿verdad? Es la garantía que tiene la ciudadanía y el país como un buen referente en donde obviamente se respetan estos derechos, ¿verdad? No, totalmente.
Justo estuvimos tratando esta semana, en estos días estuvimos tratando temas relativos al Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Ajá. Por lo cual pudimos ver justamente esos avances desde 1998 a la actualidad de cómo las mujeres van tomando Protagonismo incluso, me imagino. protagonismo en el ámbito político nacional, Ajá. porque fuimos en una escalada desde 1998 donde representaban un 12%, 14%, a la actualidad donde ya hay un 22,6% en cuerpos legislativos. Ajá. Y bueno, son esos informes los que tenemos que dar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el resultado de esa evaluación que nos hace el Consejo son recomendaciones para el siguiente ciclo. El último informe, ¿cuándo se presentó? Hace 4 años. Hace 4 años. Hace 4 años, sí. Ajá. Y entonces ahora se vuelve a presentar, y el resultado de esta evaluación periódica universal es una nueva recomendación. Entonces, para el próximo ciclo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento a esas recomendaciones y volver a rendir cuentas de qué avances tuvimos en ese periodo. Prácticamente coincide con los periodos administrativos de gobierno en nuestro país, concretamente, ¿verdad? No son exactos porque son cada 4 o 5, pero sí coinciden cambios de gobierno. Ajá. ¿Se puede dar un pantallazo con respecto a cómo estamos a nivel en líneas generales, o resumir, si se quiere, como para que la gente interprete cómo estamos más o menos en cuanto al cumplimiento de todos estos parámetros internacionales? Y bueno, un dato importante fue el de la participación de la mujer, por ejemplo. Sí. ¿Qué otro dato llamativo tenemos nuevo para compartir? Bueno, tenemos muchos avances también con materia del Comité de Derechos del Niño, ¿verdad? También. A las políticas institucionales con respecto a discriminación, con respecto a niños con discapacidad, a la inclusión también. Tenemos muchos avances en materia de derechos civiles y políticos, en la integración en la vida nacional política también de las comunidades indígenas. Ajá. Eso es brillante también, ¿verdad? Sí, porque totalmente. Obviamente que procedemos de una historia, lamentablemente, sí, en donde hubo una marginación marcada también, ¿verdad? Así mismo, te comenté lo de la participación de la mujer en la vida política nacional. Y bueno, y así vamos avanzando. Yo creo que siempre vamos a tener desafíos, sí, porque señor, va mucho de la mano de los avances que tengamos también en materia sociocultural, ¿verdad? Claro. Va muy acompañado de eso. Pero no podemos ir de manera aislada, ¿verdad? Dependemos de todo lo que pasa en el país. Totalmente, pero yo creo que el Estado está avanzando, da esos pasos, y bueno, veremos qué resultados tenemos el año que viene con materia del informe y qué recomendaciones tenemos para el próximo ciclo. Ahora, con respecto específicamente, ¿verdad? Porque hablamos en particular de la justicia electoral. ¿Hay como un capítulo, un ítem o algo que haga alusión directa a estos procesos que son obviamente importantes y los que nos competen, señor Hugo? Sí, totalmente. De todos los comités del Consejo de Derechos Humanos, hay varios aspectos en los cuales la justicia electoral tiene injerencia. Ajá. ¿Verdad? Como la participación en la vida política nacional, velar por el derecho de los votantes que tenemos en el extranjero también, y distintos aspectos donde nosotros tenemos esa injerencia, como la formación cívica de jóvenes desde temprana edad en los colegios. Claro. Y las distintas direcciones de la justicia electoral, en coordinación con Derechos Humanos de CIMORE, tratamos de dar ese seguimiento y monitoreo también al cumplimiento de esas recomendaciones, para que podamos justificar lo que es, o podamos informar lo que es, lo que le corresponde a la justicia electoral dentro de ese informe nacional. Claro, porque lo de justificar le salió casi automático, porque sí, en realidad, obviamente que nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra preocupación es esa, pero sí, obviamente que hay datos importantes, como los que ya señalaba en cuanto a la participación de la mujer, sí, y de representantes de comunidades indígenas, que hay que valorar y tener en cuenta. O sea, estamos con evoluciones, si se quiere, en esos campos, sí, ¿verdad? Estamos con avances, y bueno, se ven los avances desde el último informe nacional a lo que se va a presentar ahora en febrero, así que esperamos que se puedan tener aún más,
para el próximo ciclo, ¿verdad? Y hay otro aspecto que me imagino debe ser sumamente valioso también y que nos involucra de alguna forma, porque los procesos relacionados estrictamente a estos aspectos del electoral, por ejemplo, Sí, tienen hasta un sustento cuasi científico, me imagino, porque sí, tenemos cifras, ¿verdad? Que sí. hablan de la participación, ya del resultado, por ejemplo, como decía usted, del empoderamiento o de personas que llegan a cargos. Hay cifras y datos, en este caso, muy ilustrativos en el ámbito electoral, sobre todo, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros nuestras dependencias técnicas que manejan datos estadísticos, Ajá, eh, a los cuales nosotros solemos recurrir cuando necesitamos informar, porque necesitamos de alguna manera que se pueda traducir en números sí. esos avances para Ujú. poder comunicar y bueno, que podamos tener esa referencia de cómo fuimos avanzando, no solo en porcentaje nacional, sino que en cada distrito, en cada junta municipal, en cada junta departamental Claro. y también cargos ejecutivos, ¿verdad? Como Claro, y eso intendencia, gobernaciones. es hasta más concreto que hablar de una proyección o una perspectiva. O sea, no decimos Sí. solamente que se percibe, sino sencillamente estos resultados hablan de esta evolución, me No, imagino. totalmente, es mucho mejor y bueno, nos ayuda bastante poder como institución proveer esa información basada estadísticamente, ¿verdad? Nos decía concretamente que esto tiene una directa relación a nivel de direcciones al interior de la justicia electoral. Sí. ¿Este trabajo cómo se realiza? ¿Es periódico también? ¿O una vez que se va a elaborar este informe es cuando se acopia toda la información y es el momento en el que todos se involucran, don Hugo? Las recomendaciones que van siendo vinculadas a la Ujú, institución se trabajan constantemente de manera conjunta con la Dirección de Género, con la ujú, Dirección de Derechos Humanos y las distintas direcciones, también inclusive con el IPEL, claro, porque también realizamos capacitaciones constantes para poder dar cumplimiento a ciertas recomendaciones. entiendo. Entonces, ese trabajo es constante durante Ajá. todo el año, pero en esta ocasión en particular, ya que el informe tiene que ser presentado el año que viene, nos encontramos muy enfocados en este último semestre del año, este segundo semestre del año, nos encontramos muy enfocados en la elaboración del informe. Ajá, perfecto. Otro dato que capaz se nos pasó, ¿verdad? Que es el más importante, de hecho, el de los derechos humanos y la participación que obviamente hasta tiene un papel protagónico en los procesos electorales hoy por hoy, que es Sí, la participación de personas con discapacidad a partir del voto en casa, el voto accesible y ese sí. tipo de factores que también hacen a la participación en líneas generales más inclusivas de la ciudadanía, don Hugo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Justo ahora estoy viendo de que la Dirección de Derechos Humanos va a realizar eso con respecto a las elecciones que se Ciudad van a del Este. celebrar en Ciudad del Este. Y también, bueno, hace referencia a nuestra directora de Derechos Humanos, que trabajamos en conjunto todo el tiempo. Ella es una persona muy participativa, muy involucrada también en las actividades de Simore. Ujú. Y bueno, podemos ver de que la justicia electoral a través de esa dirección también está implementando esas políticas que son necesarias al fin para rendir cuenta de esas recomendaciones que nos da las Naciones Unidas. Sí, señor. Bueno, y en este sentido hay mucho seguramente que agregar, incluso, por ejemplo, la intervención de personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, También. hay una incorporación importante a nivel institucional y una intención justamente de no excluirlos en ninguno de los ámbitos. Le decía nada más ese dato porque claramente tengo entendido que hay hasta cursos de capacitación en materia de lenguaje de señas Sí, para todos los ciudadanos o funcionarios de la justicia electoral. O sea, sí. son cuestiones que se tienen que potenciar o por lo menos comentar para que la gente tenga conocimiento de que se trabaja en todos los ámbitos, ¿verdad? No, totalmente. Nuestra institución tiene ese enfoque de Sí. profesionalización en el custodio de la voluntad popular. Ujú. Y es interesante cómo cada dirección o cada dependencia de la justicia electoral tiene esa capacidad de profesionalizarse en esa área. Y también resaltar de que sí, estoy seguro que somos una de las pocas instituciones que tiene
capacitación en lenguaje de señas. Sí, señor, exactamente. Y bueno, importante ir remarcando este tipo de cosas que para muchos ha de ser una situación menor, pero en realidad es un dato sumamente importante porque hubo periodos o años en donde esto se utilizó de manera masiva en todas las instituciones públicas, pero hubo un corte. De hecho, en la justicia parece que eso no pasó, por suerte. Sí, por suerte. Bueno, don Hugo, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir. Es información sumamente útil, es información a la que mucha gente no tiene de repente acceso, pero es muy bueno remarcar que el esfuerzo es genuino, que se está trabajando en todos los ámbitos, porque finalmente una de las cuestiones misionales de la justicia es la participación y bueno, el respeto a los derechos ciudadanos, en este caso, en los procesos electorales es sumamente también trascendente. Así que gracias por informarnos de todo lo que están haciendo y vamos a estar expectantes a este informe que va a salir en este semestre, entonces, ¿verdad? Va a salir en este semestre. O sea, el informe va a salir en este semestre, pero va a ser presentado por el Estado el año que viene. Perfecto. Muchísimas gracias. No sé si tenés algo que podamos... No, nada más que agradecerte también el espacio y que podamos transmitirle también a los demás y a la ciudadanía el trabajo que estamos haciendo desde Cimore. Así que muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estábamos conversando así con el coordinador del Cimore de la Justicia Electoral concretamente. Nosotros también le agradecemos a ustedes la atención. Fueron unos minutitos nada más en donde le actualizábamos de todo lo que está pasando en el ámbito electoral, pero les proponemos que vuelvan a contactar con nosotros el próximo lunes en un nuevo streaming de difusión electoral. Gracias.